Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, aquellos que nos están escuchando y viendo también a través de las conexiones y los links que se están compartiendo, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este estudio del libro de Apocalipsis siga siendo de provecho y de bendición a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18 nos corresponde el día de hoy. Así que vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Ya vamos a dar unos segunditos para que todos lleguen a esta porción de la Escritura. Apocalipsis, capítulo 18. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Podría referirse al Señor Jesucristo, ya, pero no hay mucha claridad en el contexto. Puede ser un ángel poderoso también de las huestes celestiales. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella nos pueda edificar, nos pueda exhortar y nos pueda llevar a poner en práctica tus principios y lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, nos encomendamos a tu gracia y rogamos que la palabra del Señor tenga un efecto importante, transformacional en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. La clase anterior, el estudio anterior, hablábamos acerca de la caída del sistema religioso, la iglesia apóstata que va a haber durante la gran tribulación. Hoy día vamos a ver otro aspecto, pero que tiene que ver con la caída de la Babilonia política y económica, ya durante la tribulación. Ya hace algunos días enviamos algún gráfico, ¿verdad? Un diagrama para ir entendiendo un poquito, ¿verdad? El avance del proceso en el que estamos hasta acá en el capítulo 18 de Apocalipsis. Algunos lo tienen en el celular. Si no lo tienes, pídemelo, yo te lo puedo enviar después, no hay ningún problema, ¿ya? Pero de los capítulos 1 al 3 del libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 3, ya vimos las cosas que eran ya en el tiempo del apóstol Juan, y se pueden ver ahí el desarrollo, ¿verdad?, de las 7 iglesias de Apocalipsis, que eran iglesias literales, históricas, que estuvieron en los días del apóstol Juan. Y ahí vemos, ¿verdad?, hicimos un estudio de cada una de estas 7 iglesias y cómo a través de la historia y hoy en día nos podemos identificar con cada una de estas iglesias. Esto es de los capítulos 1 al 3. Vimos la iglesia de Éfeso, de Mirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y también la iglesia de Laodicea. Bueno, cronológicamente, después en el capítulo 4 vemos el arrebatamiento. Ya, la iglesia es arrebatada, es llevada a la presencia del Señor. Hay una puerta abierta en el cielo y a Juan se le permite ir al futuro y ver esta visión, presenciar, tener esta visión acerca de las cosas que iban a ocurrir después del periodo de la iglesia. Y de los capítulos 4 al 19 vemos, ¿verdad?, que se desarrolla aquí en la tierra lo que llamamos la gran tribulación. En el cielo, paralelamente, en el cielo, durante ese periodo, también se desarrollan algunos eventos, como por ejemplo, inmediatamente después del arrebatamiento de los creyentes, el tribunal de Cristo. Luego se suceden también las bodas del Cordero. Ya más adelante, en el milenio, van a ver la cena de las bodas del Cordero, es decir, la celebración de esas bodas. Ya más adelante vamos a explicar un poquito más también acerca de eso. Pero ahora, después del arrebatamiento, después del rapto, después que los creyentes seamos arrebatados, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Versículo 13 al 18, después que los creyentes desaparezcamos de esta tierra, en el arrebatamiento, ya cuando el Señor Jesucristo descienda a las nubes y nos lleve inmediatamente a su presencia en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente después del arrebatamiento, ya es muy probable, por lo que vamos a estudiar hoy día,
que la ciudad histórica, la ciudad geográfica de Babilonia resurja como ciudad y como potencia mundial. ¿Ya? Tienen que ustedes comprender que después del arrebatamiento, en el mundo va a quedar un caos tremendo, un caos terrible. Imagínense, millones de personas desapareciendo sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, se dice que en nuestro país, ya hay alrededor de 18 habitantes, 18 millones de habitantes. Y se dice, según algunas encuestas, que aproximadamente el 25% de los habitantes de nuestro país se identifican como cristianos. Ahora, por supuesto, ahí hay de todo, ya probablemente muchos convencidos y pocos convertidos. Pero supongamos que sea el 10%, ¿ya? ¿Cuánto sería el 10% de 18 millones? Bueno, sería alrededor de 1.800.000, casi 2 millones de personas. Imagínate que de un momento para otro, en nuestro país, en Chile, desaparece 1 millón de personas, siendo muy conservadores, ¿verdad?, en la estimación. 1 millón de personas desaparecen de un momento para otro, entre ellos, por supuesto, nosotros, los hijos del Señor. Pero imagínate, 1 millón de personas que desaparecen de Chile. Bueno, hoy en día ya hay varias personas que han fallecido lamentable y tristemente por el coronavirus, ¿verdad? Pero estamos lejos todavía de alcanzar el millón de personas y espero que las cifras nos sigan avanzando. Pero imagínate, ¿verdad? Con todo el escándalo y todo lo que ha ocurrido en nuestro país con respecto a la pandemia, ¿ya? Imagínate que de un momento para otro, solamente en Chile, en nuestro país, desaparece 1 millón de personas. Va a quedar, obviamente, la escoba, como se dice coloquialmente. Va a haber un desorden tremendo, porque dentro de ese millón de personas van a haber profesores, van a haber ingenieros, van a haber abogados, van a haber médicos, van a haber pilotos del ejército, pilotos comerciales, van a haber, ¿verdad?, transportistas del sistema de transporte, choferes, y que van en el momento quizás de su oficio van a desaparecer. ¿Ya? Imagínate un colectivero, ya que es cristiano y que de un momento a otro ahí conduciendo, ¿verdad?, llevando a sus pasajeros, desaparece. Es decir, eso es solo un ejemplo, solo para tener una perspectiva. En Chile, imagínate, 1 millón de personas desapareciendo de un momento para otro. Va a quedar un desorden y un caos terrible. Ahora, multiplícalo por todo el mundo, por toda la humanidad a nivel global. O sea, millones y millones de personas desapareciendo de un momento para otro. ¿Ya? Bueno, te darás cuenta que el caos que se va a producir, el desequilibrio político, económico, social que va a ocurrir después del rapto va a ser tremendo. Peor, pero 1000 veces peor, ¿ya? De lo que vimos hace algún tiempo atrás con respecto al estallido, ¿verdad?, delictual, social, ¿verdad?, y rebelde que en muchas partes, no solo en Chile, del mundo se ha ido viviendo y se vivió, ¿verdad?, y se ha ido viviendo hasta el día de hoy. Va a ser mucho peor, el caos va a ser mucho peor. Probablemente saqueos, probablemente accidentes, probablemente gente histérica. O sea, va a ser un caos tremendo. Entonces, el mundo se va a reestructurar después del rapto. La humanidad va a tener que volver a su equilibrio. Y dentro de esa reestructuración, es muy seguro, por las profecías que vamos a ver hoy día, que Babilonia, entre otros pueblos, ¿verdad?, y otras naciones, surja nuevamente como pueblo, como nación y como influencia mundial. ¿Ya? Y la verdad es que esto no es extraño, ya no es algo raro. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el mapa mundial político y económico se dibujó nuevamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya el mapa económico, el mapa político era distinto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial cambió eso. Ya, por supuesto, nosotros nacimos en una era donde estos cambios ya eran
ya notorios, pero si hubiéramos vivido en aquella época nos habríamos dado cuenta de cambios tan grandes y tan radicales que sufrió la humanidad y los sistemas políticos de gobierno y los sistemas, ¿verdad?, sociales de aquel tiempo. Bueno, esto va a ser 10.000 veces más grande que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mucho peor y mucho más caótico. Por lo tanto, no es extraño que se dibuje un nuevo mapa político ya con nuevas potencias mundiales posterior al arrebatamiento. A eso además, hermano, y esto es bien importante que ustedes lo comprendan, tenemos que añadir que inmediatamente después del rapto, no comienza todavía o aún la tribulación, los 7 años de tribulación. La semana 70 de Daniel, como lo hemos explicado en otros estudios, todavía no comienza ahí. ¿Ya? Puede que pase un año, puede que pase 2 años, puede que pase 5 años, puede que incluso pasen hasta 10 años, ¿ya? Para que el mundo vuelva a equilibrarse, vuelva a ajustarse, vuelva, ¿verdad?, a funcionar ya con un impulso probablemente globalista mucho, 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 mucho más desatado que el día de hoy. Por lo tanto, es importante entender esto porque hay muchos creyentes que tienen la idea que inmediatamente después del rapto comienza la tribulación y no es así. Ya, yo sé que hay algunas películas, yo sé que hay algunos libros, yo sé que hay algunos personajes que dan la idea que es así, pero bíblicamente, por lógica, ya es muy probable de que pasen años después del arrebatamiento cuando comience ya la gran tribulación. Porque bíblicamente la gran tribulación no comienza con el arrebatamiento. Bíblicamente la gran tribulación comienza cuando el anticristo ya firma un pacto de paz con Israel. ¿Ya? Porque la tribulación tiene que ver con Israel. La tribulación es la semana 70 de la profecía que Daniel dio a su pueblo y a través del profeta Daniel, ya hace más de 2800 años atrás. Por lo tanto, probablemente muchas cosas van a ser distintas a lo que es hoy en día, ya cuando empiece la tribulación. Ya, esto es importante, esto es relevante para ir entendiendo un poquito que cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis y especialmente este tema de la caída de Babilonia, es importante esto para entender ya en el contexto de que después del rapto las cosas van a cambiar, el esquema político, social va a cambiar. Ya está cambiando hoy en día. O sea, imagínate después del arrebatamiento. Ya va a ser mucho, mucho más notorio cambios importantes que van a haber. Y eso da el contexto para lo que va a ocurrir durante estos 7 años de tribulación. Ahora, en el estudio de Apocalipsis, de los capítulos 4 al 19, habla acerca de este periodo de tribulación. Y comienza en los primeros capítulos de Apocalipsis a hablar acerca de los sellos, ya de cómo Cristo comienza a desatar estos juicios sobre el mundo entero. Y le llama sellos, ya sellos que estaban, ¿no es cierto?, cerrando un papiro, pero al abrirse este papiro, ¿verdad?, este rollo, fueron rompiéndose estos sellos y por lo tanto fueron declarándose y manifestándose estos juicios que estaban escritos, ¿verdad?, para la humanidad y con el propósito de purificar a la nación de Israel. Bueno, en los capítulos 4 en adelante son mencionados estos sellos. Cuando llegamos al séptimo sello, ya el séptimo sello incluye, ¿verdad?, 7 trompetas que van a sonar, que también son juicios sobre la humanidad. Y cuando llegamos al séptimo sello y al inicio de las 7 trompetas, ya estamos a la mitad de la tribulación. Ya estamos en el medio de la gran tribulación. Luego comienzan a sonar las 7 trompetas, que son parte de la segunda mitad de la gran tribulación, y la última trompeta, la séptima trompeta, da lugar a las 7 copas de ira, ya que probablemente van a ser los últimos meses de la gran tribulación, los últimos meses, ¿verdad?, de esta segunda parte de la gran tribulación. Recuerda que la gran tribulación dura 7 años, pero tiene 2 partes, 3 años y medio al principio, 3 años y medio al final. En total, 7 años. Y las copas de ira
van a suscitarse durante los últimos meses de forma consecutiva, ya durante la gran tribulación. ¿Ya? Es interesante que entre medio de los sellos hay un lapso de tiempo. ¿Ya? Entre medio de las copas, perdón, de las trompetas, hay un lapso de tiempo. Pero entre medio de las copas no hay tiempo. Estas se suscitan una detrás de la otra en el último periodo, ¿verdad? De lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos entonces ahí ya un esquema, un panorama, ¿no es cierto?, de cómo se van a desarrollar los eventos. ¿Ya? Cuando es derramada la séptima copa, al final de la tribulación, ya es cuando cae Babilonia, ya lo que estamos viendo en los capítulos 17, la Babilonia religiosa, la iglesia apóstata que va a haber en aquellos días, y luego este sistema idolátrico, ¿no es cierto?, ecuménico, sincretista, idólatra a nivel global, que va a ser guiado, ¿no es cierto?, por el falso profeta, ya, y que después va a ser destruido por las mismas naciones de aquellos días. Y después, ¿no es cierto?, vamos a ver hoy día la caída de la Babilonia política, el sistema político y económico, donde vamos a ver el resurgimiento de la Babilonia geográfica, ya como ciudad y como potencia mundial. Algo que hoy en día, por supuesto, no es algo materializado. Ya, a pesar de que Babilonia existe como pueblo, pero no es una potencia el día de hoy. A pesar de que Irak, ¿verdad? En Irak en estos momentos hay un tremendo caos militar, político y social. ¿Ya? Bíblicamente, al parecer, Irak y específicamente Babilonia va nuevamente a resurgir y tomar, como tuvo en el pasado, injerencia e influencia política, económica, mundial durante la tribulación. ¿Ya? Ahora, al final de la séptima copa es finalmente cuando vemos este juicio, ¿verdad? A la Babilonia religiosa, al sistema religioso, pero también a la Babilonia geográfica, que va a ser la sede probablemente de la influencia política y económica, ya durante la última parte de la gran tribulación. Y cuando eso ocurra, se va a suscitar, junto con este juicio de la caída de Babilonia, se va a suscitar lo que conocemos como la gran batalla de Armagedón. ¿Ya? La batalla no es la última batalla que va a haber en la humanidad, en esta tierra, queda otra más todavía en el futuro, pero es una batalla que da término a los 7 años de la gran tribulación. Es la batalla de Armagedón, que es donde Dios destruye todos los ejércitos de las naciones y las potencias de aquellos días, ya que insisto, pueden ser algo diferente a como nosotros las concebimos hoy en día. Hoy día nosotros vemos algunos países que están son muy influyentes en las políticas a nivel global, ¿ya? Pero es muy probable que durante la tribulación hayan algunos ajustes y algunos cambios de lo que vemos hoy en día. No sé por qué razón los cristianos ya tenemos como cierto orgullo de creer que tenemos el entendimiento y el control de saber todo lo que va a pasar. ¿Ya? Como que es parte de nuestra naturaleza orgullosa, el pensar de que tenemos todas las cosas claras, ¿no es cierto?, que Dios nos reveló en la palabra y manejamos y tenemos el entendimiento de todo lo que va a pasar. Hay muchas cosas, hermanos, que van a pasar en el futuro de las que no tenemos idea y no tenemos el control sobre ese conocimiento. No podemos nosotros tomar la prerrogativa, ¿no es cierto?, de decir, no, yo tengo la verdad y Babilonia se refiere a la Iglesia Católica, o se refiere a Estados Unidos, o se refiere al mundo islámico. De repente somos un poquito orgullosos en este sentido. Tenemos que acotarnos a lo que nos enseña la Escritura. Y la verdad es que hay un montón de cosas que no tenemos un pleno entendimiento absoluto, ni podemos aplicarlas al día de hoy, porque las condiciones que van a haber después de la tribulación, perdón, después del arrebatamiento, durante la tribulación, van a ser distintas a las condiciones que tenemos nosotros hoy en día. Así que no tratemos de interpretar las profecías en base a nuestro entendimiento político, social, actual y contingente de las cosas. Ese fue el error que cometieron los fariseos.
Por eso es que los fariseos rechazaron a Cristo, porque interpretaron la venida del Mesías desde su propio punto de vista político, egoísta, contingente. Y no vieron la revelación de la Escritura y la perspectiva de Dios a través de los siglos. Entonces, por eso es que cuando Jesús vino, los judíos lo rechazaron. Ya a los suyos vino, dice Juan, ya a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Porque tenían una idea del Mesías, una concepción militar, una concepción de un libertador militar del Imperio Romano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque interpretaron las profecías desde su propio punto de vista. Entonces, no caigamos en el mismo error que los fariseos. ¿Ya? No nos volvamos fariseos en ese sentido. ¿Ya? Demos lugar a que Dios puede cambiar e inclinar las cosas en el futuro. Bueno, después de la tribulación, perdón, después de la batalla de Armagedón, viene inmediatamente en ese momento, en la batalla de Armagedón, viene la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ya? Y después de la segunda venida de Cristo en gloria, el mismo Señor Jesucristo aquí sobre la tierra va a destruir a los ejércitos en la batalla de Armagedón. Va a haber algunos juicios como el juicio de Israel, como el juicio de las naciones, ¿verdad? Y como la reconstrucción de la tierra, que imagínense cómo va a quedar después de la tribulación, va a quedar casi destruida. Durante un periodo de algunos meses, ¿ya? La tierra va a ser restaurada y se va a dar inicio al reino milenial. Cristo se va a sentar en el trono allá en Jerusalén, literal, en el trono de David, y va a comenzar lo que llamamos el milenio, el reino de Cristo aquí sobre la tierra por 1000 años. Al final del milenio va a haber otra batalla, que es la batalla de Gog y de Magog, y allí después de eso va a venir el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, y luego de eso va a venir la destrucción de este mundo, y luego de eso viene el cielo nuevo y tierra nueva, y luego de eso viene el estado eterno, donde vamos a estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, si se dan cuenta, el panorama todavía es muy largo hacia el futuro. Hay mucha tela que cortar. ¿Ya? Nosotros solo somos parte de ese panorama. ¿Ya? A veces, ¿no es cierto? Y usando el lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Y muy argentino, a veces pensamos que somos la última chupada del mate. ¿Ya? Y pensamos que como que somos lo último en el plan profético de Dios. No, hermano, no, que no se te suban tanto los humos a la cabeza. Nosotros somos parte de un panorama. Somos parte de un plan que Dios ha estado desarrollando desde los siglos pasados y va a seguir desarrollando más allá, ¿no es cierto?, de nuestra experiencia aquí en la tierra. ¿Ya? Así que les comento esto a modo de perspectiva para que nosotros también tengamos una perspectiva un poquito más aterrizada y un poquito más humilde también, ¿no es cierto?, al momento de lograr una adecuada y correcta interpretación de la Escritura. Ahora sí, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con nuestro estudio ya en Apocalipsis. Ya vimos el capítulo 18, ya leímos el versículo 1, leímos también el versículo 2, hablando de la caída de esta Babilonia que va a haber en los días de la tribulación. ¿Ya? Este es un cumplimiento pleno de una profecía de doble referencia, ¿ya? Determinada para la Babilonia geográfica, que está actualmente en Irak. ¿Ya? Es interesante que cuando tú buscas en Google Maps, solamente vas a encontrar Irak, ¿ya? Pero si tú buscas mejor, vas a encontrar ahí, ¿verdad?, la ciudad de Babilonia. También es interesante que en los aviones, cuando tú vas volando, ya sobre todo en los vuelos hacia Europa, es interesante que en esos mapas que te ponen ahí en las pantallas de los tablets o de las pantallas que hay en los aviones, aparece como Babilonia, esa zona, no como Irak. ¿Ya? No sé por qué, no me pregunten por qué, pero resulta interesante, ¿ya? Que todavía hay gente o hay formas de darse cuenta de dónde está ese lugar allá en el mapa. Bueno, esta caída va a ser una caída literal, ¿ya? De una potencia que va a resurgir en los días de la tribulación y que va a tener su sede geográfica allá mismo, en esa zona, en Babilonia, ¿ya? La antigua Babel, ya donde se edificó la Torre de Babel. La antigua Babilonia, donde estuvo Nabonido, Nabucodonosor,
Belsasar, donde estuvo cautivo, ¿no es cierto?, el pueblo de Judá por más de 70 años. Ya, la misma Babilonia, ya de los caldeos, allá entre el río Éufrates y el río Tigris, ya un poquito más al norte del Golfo Pérsico. Sí, ese lugar ya va a volver a resurgir en la historia humana. Y esto no es extraño, ya esto no es extraño a la luz del panorama histórico del mundo, ya cómo naciones han surgido, pueblos se han dividido y pueblos incluso imperios han desaparecido y luego vuelto a resurgir. Ya tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Especialmente relacionados con la Primera y después incluso también con la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que nosotros no siempre somos muy dados a ver la historia en perspectiva. Muchas veces interpretamos la historia desde nuestro propio punto temporal, espacio-temporal. Pero Dios ve en perspectiva, Dios ve la historia humana, ¿no es cierto?, en un mapa ampliado, ya no como nosotros, de manera tan sesgada y eh, temporal, ¿no es cierto?, y limitada. Bueno, dije una profecía de doble referencia, porque no lo vamos a buscar, tú lo puedes buscar después, puedes anotarlo incluso, ¿ya? Se dieron profecías en los tiempos de Isaías, por ejemplo, en Isaías 13, todo el capítulo, pero especialmente Isaías 13 del 19 al 22, se dieron profecías sobre la caída de Babilonia. También en Jeremías, ya Jeremías en los capítulos 50 y 51, no lo vamos a ver hoy, yo te animo a que tú durante la semana leas estos capítulos, Jeremías, capítulos 50 y capítulo 51. ¿Ya? Porque ahí habla acerca de la profecía de la caída de Babilonia. Por ejemplo, en Jeremías 51 del 7 al 13, anótalo solamente, Jeremías 51 del 7 al 13, ya es muy interesante porque lo que dice ahí proféticamente es muy similar de lo que vemos acá en Apocalipsis 18. Ya es casi lo mismo. Y es lo que nosotros llamamos una profecía de doble referencia. Es decir, doble referencia, porque cuando Isaías escribió, ya en el tiempo del cautiverio, ya cuando Jeremías escribió en el tiempo del cautiverio babilónico de que Babilonia iba a caer, profetizó de su caída. Y efectivamente Babilonia cayó bajo los medo-persas, fue conquistada, no fue destruida, fue conquistada. ¿Ya? Y es interesante que Babilonia hasta el día de hoy nunca ha sido destruida, sí ha sido conquistada, sí se ha ido desmoronando a través del tiempo. ¿Ya? Y de hecho, mucho de la Babilonia actual, arqueólogos la han descubierto, la han desenterrado, se han dado cuenta de que muchas edificaciones que hay ahí se han usado de las mismas piedras de la antigua Babilonia, se han encontrado restos arqueológicos increíbles. ¿Ya? Pero nunca fue destruida completamente, sí conquistada, dominada y avasallada, pero no destruida completamente. Por lo tanto, las profecías de Isaías 13, de Jeremías capítulos 50 y 51, aún tienen que cumplirse plenamente. Es decir, se cumplieron en una primera referencia con la caída de Babilonia, ¿no es cierto?, bajo Belsasar, ¿no es cierto?, por el imperio medo-persa, se cumplieron en una primera referencia allí, y luego a contar de ese momento después cuando vinieron los griegos y después los romanos. Pero, ya, se va a cumplir de manera plena, completa y definitiva, ¿no es cierto?, en una segunda referencia. Y esa segunda referencia es lo que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis 18. ¿Ya? Cuando decimos profecía de doble referencia nos referimos a eso. Es una forma, ¿no es cierto?, de entender la profecía, ya en términos teológicos. Bueno, seguramente, inmediatamente después del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, Babilonia geográfica, vamos a decirla así, Babilonia geográfica tendrá un intenso pero breve resurgimiento en su injerencia política, religiosa y económica a nivel mundial. ¿Ya? Esto no es extraño en la historia humana, lo hemos visto con otras naciones, ¿verdad? Como ya he ido explicando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, imperios, ¿verdad? Como el ruso, después como la Unión Soviética, después, ¿verdad?, como la Unión Europea, en fin. Es interesante ver cómo en perspectiva
ya mucho del centro financiero, económico y la influencia mundial, ¿no es cierto?, se va moviendo de un lado a otro. Hoy en día China está cada vez ganando más preponderancia y llamando más la atención, ¿no es cierto?, en términos económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es extraño que vaya a ocurrir esto, sobre todo después del caos que se va a generar, el caos sobre todo en el mundo occidental, el caos que se va a generar posterior al arrebatamiento. Porque dicho sea de paso, el arrebatamiento, ¿a qué sección del mundo más va a afectar? Evidentemente al mundo occidental, más que al mundo, ¿no es cierto?, oriental. ¿Ya? Bueno, dicho esto, vamos a decir también de que en ese contexto nosotros tenemos que interpretar Apocalipsis capítulo 18. Ya hay algunos que interpretan estos pasajes de manera alegórica, ¿no es cierto?, aludiendo que esto se refiere a imperios mundiales del pasado, o se refiere, ¿no es cierto?, a potencias mundiales del día de hoy, como la Unión Europea, la ONU, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad son solo especulaciones, yo diría un tanto fantásticas, un tanto orgullosas desde un punto de vista interpretativo, porque en realidad el panorama va a cambiar mucho después del rapto. ¿Ya? Y lo que nosotros vemos acá es algo que va a suceder porque Dios va a ir guiando todo este proceso. Ahora, pasemos por favor, vamos a avanzar ahora al versículo 3 de Apocalipsis 18, cuando dice, Apocalipsis 18:3, dice, porque todas las naciones ya han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya aquí, al parecer, está hablando tanto de la influencia de la Babilonia religiosa, como también de la Babilonia económica o política, que vemos aquí en el capítulo 18. Ya en el capítulo 17 principalmente se está hablando de la Babilonia apóstata, de la Babilonia, la influencia religiosa que Babilonia ha tenido a través de la historia humana y que va a tener de una manera resurgida y especial durante la tribulación. ¿Ya? Pero acá en el capítulo 18 nos está hablando de la Babilonia política y la Babilonia económica. ¿Ya? Así es que básicamente esto se refiere a la influencia idólatra, hedonista, ya la búsqueda del placer, de la satisfacción personal, lujuriosa y codiciosa que Babel y Babilonia histórica han tenido en todo el desarrollo de la historia humana hasta nuestros días, y que ha generado un sistema político, religioso y económico mundano guiado por Satanás y que tiene cautiva a gran parte de nuestra sociedad hasta el día de hoy. ¿Ya? Históricamente, cuando, por ejemplo, los persas tomaron Babilonia, ellos adoptaron muchas de las costumbres hedonistas y de las costumbres de lujo de ese imperio. Posteriormente los griegos, especialmente Alejandro Magno, ya también se impregnó mucho de esto. De hecho, Alejandro Magno interesantemente estableció su centro de poder no en Grecia, no en Macedonia, ya de donde él venía, sino que históricamente él asentó su centro de poder en Babilonia. Deslumbrado por este lujo, esta búsqueda de placer, ¿verdad? Esta búsqueda de satisfacción, ¿no es cierto?, económica, en fin, ¿ya? Por lo tanto, la influencia que tuvo Babilonia desde la Torre de Babel, pasando por la Babilonia histórica, ¿verdad?, de Nabucodonosor, Nabopolassar y otros reyes más que estuvieron ahí, como Belsasar, ¿verdad?, hasta nuestros días, pasando por la influencia en el imperio persa, pasando por la influencia en el imperio griego, e incluso posteriormente en el imperio romano, porque es interesante que los romanos asimilaron mucha de la cultura griega, pero también de la cultura caldea. Ya hay mucha, digamos, se puede corroborar muy fácilmente esto a nivel, digamos, arqueológico. Por lo tanto, la influencia de Babilonia hasta el día de hoy, hasta nuestros días, tiene una injerencia y tiene una influencia interesante. Pero claramente, durante la tribulación, este resurgimiento va a ser de manera mucho más evidente. Ya, no lo busquen, pero Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos habla un poquito también de cómo el sistema del mundo el día de hoy tiene atrapada a mucha gente.
¿Ya? Obviamente, imagínate, si hoy en día vemos esto, imagínate cómo va a ser cuando la iglesia ya no esté durante la tribulación. ¿Ya? Lo voy a leer yo esta porción en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice: y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La búsqueda del placer, de la comodidad, la búsqueda del lujo, ya la búsqueda inmoral del lujo, hoy en día no es más que una herencia ya de la influencia de Babilonia en nuestras sociedades, en nuestras culturas. Y eso se manifiesta a través de un sistema mundano. ¿Ya? Lo que mucha gente idolatra hoy en día es su estilo de vida. ¿Ya? Muchas veces los países entran en conflicto y las personas entran en conflicto con otras instancias cuando su estilo de vida se ve amenazado. Ya, ni siquiera su supervivencia personal, sino que su estilo de vida. Hoy en día se idolatra ya el estilo de vida, el estándar de vida que nosotros podamos tener. ¿Ya? Y eso, imagínense, se va a manifestar de manera mucho más evidente durante la tribulación. Por eso es que el apóstol Juan, ¿ya?, no habla tanto de los catos y cuntas. ¿Te acuerdas? Los catos y cuntas. Los catos y cuntas, lo repite una y otra vez. Los moradores de la tierra. Pero no solamente los que están ahí viviendo, sino que es la palabra original en griego, catos y cuntas, implica un arraigo, un apego, no solo físico, geográfico, sino también emocional a este mundo, a esta tierra. ¿Ya? Por eso es que nuestros ojos no deben estar puestos en este mundo. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros como hijos del Señor somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Ahora bien, en la tribulación este sistema, ¿verdad?, se manifestará de forma, como dije, muchísimo más evidente y desatado inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Ya? Inmediatamente después de la gran tribulación. Acompáñenme, esto sí quiero que lo busquen, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ya, esto ya lo expliqué, lo expuse hace un tiempo atrás, pero me parece que es apropiado volver a repasarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, aquí está hablando de dos cosas. Primero, de nuestra reunión con Cristo. Este es el rapto. Dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Este es el arrebatamiento de los santos. Pero al final del versículo 2 ya no está hablando del arrebatamiento. Está hablando ahí de la segunda venida de Cristo en gloria, es decir, del día del Señor. ¿Ya? Es decir, hay un periodo de tiempo entre lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 2. ¿Ya? Lo que pasa en medio de ese periodo de tiempo es lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Ya? Y aquí lo que está diciendo es de que los creyentes de Tesalónica no debían extrañarse, no debían asustarse, porque todavía no estaban en la tribulación. Ya había una persecución en los días de Tesalónica, de la epístola a los tesalonicenses. Ya Nerón, el emperador, ya estaba persiguiendo, ¿verdad?, a algunos para quitarles la vida. Bueno, muchos pensaron de que estaban durante la tribulación ya viviendo, pero aquí Pablo les explica: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya, en el sentido de que, ¿verdad?, dice, el día del Señor está cerca. Pero luego, mire lo que dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, eso se refiere a la venida del Señor en gloria. Eso se refiere, ¿verdad?, al final de la tribulación. Ya no vendrá el día del Señor, que está cerca. Eso es lo que estaba diciendo. O sea, que va a suceder pronto, pero todavía no sucede.
Dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ahí no se refiere a la condición actual de la iglesia, hermano. Hoy en día muchas iglesias están claramente siendo apóstatas y dando muy mal testimonio. Últimamente hemos escuchado bastantes noticias, ¿no es cierto?, al respecto. Pero aquí se está hablando básicamente de la Babilonia religiosa, de la iglesia apóstata que va a haber durante la tribulación. Cuando dice, se manifieste, cuando venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿A quién se refiere ahí? Al anticristo, el hijo de perdición. Es decir, la segunda venida de Cristo en gloria no va a suceder ya hasta que antes se manifieste esa apostasía y se manifieste el anticristo. Sigamos al versículo 4. Hablando del anticristo, dice, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto sucede a la mitad de la gran tribulación, ya según la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo le está recordando lo que él les enseñó cuando Pablo estuvo presente ahí en Tesalónica. Ahora les está escribiendo a distancia, ¿verdad? Le está mandando esta carta usando la tecnología de aquellos días. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis, o sea, ustedes saben, porque yo ya se lo expliqué, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, ya a su manifestación, a la apostasía que va a haber en aquellos días. ¿Qué es lo que detiene ya todavía la manifestación del anticristo? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hoy en día ya hay un misterio de iniquidad, el sistema mundano, ¿no es cierto? Ya está funcionando desde Babel y luego Babilonia hasta nuestros días. Este sistema mundano, ya terrenal, guiado por Satanás, ya está funcionando, ya está en acción. Basta ver las noticias, basta ver la farándula, basta ver a nuestro alrededor. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Dice quién, hablando de una persona, no de algo, sino que quién, no qué, sino que quién al presente lo detiene, lo restringe. Esta aparición desatada del anticristo y de la apostasía. ¿Quién es el que detiene esto? Bueno, sigamos la lectura. Dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, no dice eso, dice él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Ya? Y eso que va a ser quitado de en medio, aquí no está hablando ni siquiera de la iglesia. No está hablando tampoco de alguna otra cosa, como la Biblia, según dicen algunos, o de alguna otra cosa, sino que está hablando de una persona, ¿ya? No una fuerza, ¿ya? Sino una persona, la persona del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces, después de que esta persona sea quitada de en medio, entonces recién ahí se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, su segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ya? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, los que hoy en día escucharon el Evangelio, pero lo rechazaron, después del arrebatamiento, no van a tener oportunidad de arrepentimiento, porque van a quedar con sus mentes embotadas, van a quedar con sus corazones engañados bajo el poder, ¿no es cierto?, del maligno. Por eso es que el versículo 13 es tan importante en esta lectura, porque dice, pero nosotros, dice, incluyéndose el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación o para liberación,
ya que sería mejor traducción en este contexto, para liberación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, la salvación en Cristo nos va a librar de la ira venidera, como menciona, ¿no es cierto?, el mismo apóstol Pablo, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Por lo tanto, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que después del arrebatamiento, cuando el Espíritu Santo sea sacado de en medio junto con la iglesia, el anticristo y la apostasía va a tener su expresión completa. ¿Ya? Hoy en día hay muchos creyentes que ven cómo la iglesia se está apartando de la palabra de Dios, y es verdad, ya es una apostasía evidente, pero no es la apostasía que va a ocurrir durante la tribulación. ¿Ya? Entonces, tranquilo, hermano. Lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no nos dejemos engañar ni nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar y de lo que se ha enseñado. ¿Ya? Porque para que venga el Señor en su segunda venida de Cristo en gloria, primero tiene que ocurrir la tribulación, la apostasía y la manifestación del anticristo. Y antes de que ocurra eso, nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Ya? Antes de que comience la tribulación, nosotros ya vamos a estar con el Señor. Así que nos sumamos a las palabras de Pablo, cuando dice que siempre debemos dar gracias al Señor por esto. ¿Ya? Damos gracias al Señor de que por la salvación en Cristo vamos a ser librados de la ira venidera. Ahora, pasemos al capítulo 18, versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, siguiendo el contexto y una correcta interpretación, esto no es un llamado a nosotros. Este es un llamado y un claro llamado y directo, una directa exhortación a los convertidos durante la tribulación, para alejarse literalmente del juicio que Dios va a derramar sobre Babilonia. ¿Recuerdan dónde la mayoría de los judíos se van a esconder durante la tribulación? En el desierto, ¿ya? Y justamente en las zonas adyacentes a Babilonia geográfica, a esa zona, ya en el desierto de Arabia y en el desierto transjordánico, ¿verdad? Hacia el este de Jerusalén, hacia el este del Jordán, ya efectivamente en la dirección hacia Babilonia, ¿ya? Por lo tanto, este es un llamado muy específico a los convertidos durante la tribulación a alejarse de esa zona, porque esa zona va a ser tremendamente devastada. Sigamos, versículo 5. Porque la razón, ¿verdad?, de este juicio de Babilonia geográfica, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice: ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, es decir, va a haber un castigo ejemplar. Verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina. Mira qué orgullo. Y no soy viuda y no veré llanto. Qué expresión de orgullo más grande, ¿verdad? Esto me suena muy parecido ya a lo que decía la iglesia de la Odisea, ¿te acuerdas? Ya, yo soy rico, ¿verdad? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, ¿no es esa la actitud hoy en día del sistema mundano actual? ¿No es esa la actitud a veces incluso de creyentes, ¿verdad? Que no tienen problemas económicos, no tienen problemas personales, no tienen problemas familiares, entonces, ¿verdad? Se sienten muy seguros, ¿verdad? Muy tranquilos y muy soberanos, ¿verdad? Sobre su destino, creyendo que tienen el control de las cosas. Bueno, el orgullo, hermano, siempre está a la mano. Y es algo que nosotros como creyentes debemos evitar. Es una actitud tremendamente orgullosa la que presenta acá esta ciudad, ¿verdad? Que se va a enaltecer durante aquel tiempo. Y así se enaltece hoy en día el hombre soberbio. El hombre soberbio cree que tiene todo el mundo, pero está perdiendo su alma. ¿Te acuerdas del rico insensato? Alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Voy a edificar, voy a botar mis graneros y los voy a hacer más grandes y mayores. Esa es la actitud que vemos hoy en día, ¿verdad? En personajes de influencia, en personajes de opinión, en los grandes ricos, ¿verdad?
de este mundo. ¿Te has fijado cómo hoy en día se ha exaltado en gran medida a estos grandes millonarios, a estos grandes ricos y se les pone como líderes de opinión? Ya en las noticias, mira lo que dice tal persona, lo que dice tal persona. Oh, debe ser cierto porque lo dice tal persona. Ahora, si saliera en las noticias, miren lo que dijo Juan Pérez, ya, o miren lo que dijo, ¿no es cierto?, Pedro Pablo por ahí. ¿Qué interesa lo que dijo Juan Pérez, verdad? Pero si lo dice tal personaje, no, tiene que ser alguien, ¿no es cierto? Tiene que ser porque es un personaje influyente. Bueno, así es el mundo, pues, exalta a los soberbios, ¿verdad? Y a los orgullosos. Bueno, así también se va a exaltar esta gran Babilonia en aquellos días. No veré llanto, dice. Cuán equivocada estaba, ¿verdad? Necio, le dice el Señor Jesucristo a este necio insensato. Hoy mismo, esta noche, vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, un castigo certero, violento, rápido, definitivo. Verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ya muchos seguramente en aquellos días se van a afirmar en las riquezas de Babilonia. A propósito, grandes yacimientos de gas natural, grandes yacimientos de petróleo, grandes yacimientos incluso de piedras preciosas, ya han sido encontrados en esa zona. ¿Ya? Por temas políticos hoy en día no se han comercializado, pero probablemente en aquellos días sí van a ser la fuente de la riqueza y del poder que va a tener Babilonia en aquel tiempo. De hecho, hoy en día ya los países con más riqueza son los que ostentan más influencia de alguna u otra manera en las políticas a nivel global. Ahora, el versículo 9, ¿no es cierto? Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Será un colapso final de un sistema global corrupto que tendrá como símbolo a la ciudad geográfica literal de Babilonia, porque allí comenzó la corrupción humana como sociedad, ya como sociedad, en lo religioso, político y económico. Ahí por primera vez, un gobernante que fue Nimrod conjugó el poder político, el poder militar y el poder religioso en una sola persona, en su persona, ¿ya? Erigiéndose como pontífice máximo, ¿ya? Incluso título que hasta los emperadores romanos ostentaron. Los emperadores romanos tomaron prestado, o sea, asumieron ese mismo título que Nimrod se puso a sí mismo, de pontífice máximo. Eso no viene de Roma, eso viene de los caldeos, ya eso viene del tiempo de Babel. Bueno, y a propósito, hay datos, registros arqueológicos, ya que se han encontrado que dan fe de aquello. Por eso es que la influencia de Babilonia, ¿no es cierto?, en este momento va a ser juzgada. Ya como resucitando a esta nación como potencia mundial para luego destruirla. Bueno, versículo 10. Parándose lejos, las personas que van a ver este colapso tremendo, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora, expresión de algo repentino y muy acelerado, ¿no es cierto? En una hora, no es que sea exactamente 60 minutos, sino que es una expresión de algo repentino y rápido. En una hora, dice, vino tu juicio. Un juicio lapidario, un juicio certero, definitivo. Dice el versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. La gente necia lamenta más por la pérdida económica que por sus almas. ¿Ya? ¿Te suena esto algo parecido al día de hoy? No es muy diferente, ¿verdad? Nada nuevo ahí bajo el sol. Ya, una persona se puede enfermar, una persona, ¿no es cierto?, puede tener problemas familiares, se puede separar, puede tener hijos rebeldes, una persona puede tener problemas en el trabajo, lo pueden, ¿no es cierto?, atacar o sufrir de bullying, qué sé yo. Pero si le toca su billetera, si le toca su chequera, si le toca su cuenta corriente, ahí ya la cosa se pone seria.
Bueno, es lo que vemos hoy en día. O sea, imagínate cómo va a ser en los tiempos de la tribulación, aún peor. Ya la ambición humana, el querer, el amor al dinero, ya en aquellos días va a ser mucho, pero mucho más terrible que hoy en día. O sea, yo ni me lo puedo imaginar. Ya, porque hoy en día ya vemos, ya pareciera que el corazón del hombre ya está tan podrido que no se puede podrir más. Pero la verdad, hermano, es que no es así. Sí puede estar todavía más podrido, por lo que vemos acá, ¿no es cierto?, que nos muestra Dios acerca del futuro. Sigamos en el versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. ¡Uf! ¡Wow! Dice, y de canela, de especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. ¡Uf! Déjenme respirar. Una lista re larga, ¿verdad? Ya parece como la lista de la compra, ya la lista del supermercado. Ya, bueno, la verdad es que no sé por qué Dios da tanto espacio a esta lista, ¿verdad? Pero al parecer, ya lo que está expresando acá es que muchas veces el hombre le da mucha importancia a tener estas cosas. Ya, a tener. Y le da muy poca importancia a hacer lo que Dios quiere que seamos. Ya, hoy en día el mundo le da mucha importancia a lo que tiene, más que a lo que es, ¿verdad? Bueno, y no va a ser distinto en los días de la tribulación, va a ser peor. ¿Ya? Así es que yo creo que el Señor está aquí dando fe, ¿verdad? Exacerbando ya cómo el hombre se enaltece de todas las cosas que tiene, ya dándonos esta gran lista de supermercados, ¿verdad? De elementos y artículos de lujo, porque son artículos de lujo. ¿Ya? El lujo hoy en día se ha transformado en un ídolo, el ídolo del lujo. Ya mucha gente idolatra el lujo. Para mucha gente su búsqueda del lujo lo justifica todo. Si tiene que pasar por encima de alguien, si tiene que hacer un chanchullo, si tiene que cometer un fraude, si tiene que engañar, si tiene que mentir, ya la gente lo hace porque quiere tener este lujo. Si tiene que endeudar, ¿verdad? Hasta el cuello, lo va a hacer porque quiere vivir un estándar de vida, un nivel de vida, ¿no es cierto?, que le permita disfrutar de la comodidad de este mundo. Bueno, qué gente más perdida y qué gente más necia. Ya nuestra satisfacción no debe estar en las cosas de esta tierra. Ya nuestra comodidad no debe estar en las cosas de este mundo, sino en el Señor. ¿Qué hubiera pasado si en vez de nacer aquí en Chile hubiéramos nacido en la selva amazónica? O hubiéramos nacido en otro contexto, en Etiopía, o en Serbia, o en Georgia, ya, países que están en guerra. ¡Oh! Decimos, ¡qué terrible! ¡Oh! Que mi vida. Bueno, ahí expresamos simplemente nuestro apego a las cosas materiales, a las cosas terrenales de este mundo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Dios es soberano, podría habernos hecho nacer en un contexto de pobreza, como en Somalia, por ejemplo, de hambruna, y bueno, y tendríamos que ahí, si Dios lo permite, encontrar a Cristo, y nuestra vida cristiana, como creyentes, sería tan dichosa y gozosa como si estuviéramos viviendo en Nueva York, o estuviéramos viviendo, ¿verdad?, ¿no es cierto?, en Berlín, o estuviéramos viviendo en Inglaterra, o, ¿no es cierto?, estuviéramos viviendo en la preciosa ciudad de Viña del Mar, ¿verdad? Nuestro corazón debería estar siempre contento y gozoso con el Señor, porque lo importante es nuestra alma, no nuestra chiquera, nuestra comodidad, ni siquiera nuestra salud. Hermano, la salud, a pesar de que muchos andan diciendo hoy en día que es lo más importante, no, hermano, la salud no es lo más importante. Ni siquiera la vida en esta tierra es lo más importante. Para un cristiano, ¿qué es lo más importante? Cristo es lo más importante. La gloria al Señor es lo más importante. ¿Te das cuenta? Eso nos cambia un poquito la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Bueno, en los días de la tribulación esto va a ser mucho peor, mucho peor. Ahora, habla ahí, ¿no es cierto?, de todas estas cosas, mármol, hierro, cobre, especie aromática, caballos, carros, pero mire lo que dice, por favor, al final del versículo 13. Por favor, no te pierdas esto. Mire lo que dice al final del versículo 13. Dice, y esclavos, almas de hombres. Hermano, dime si esto no es verdad. Esta es la condición de mucha gente hoy en día. Esclava de sus deudas, esclava del dinero. Sus almas están vendidas al trabajo.
no pueden vivir y no saben lo que es la vida aparte del trabajo. Toda su existencia, todo su sentido de importancia tiene que ver con el trabajo. ¿Te das cuenta? Toda su valoración personal tiene que ver con su trabajo. Si pierde el trabajo, prácticamente pierde la vida. Bueno, hermano, nuestra identidad está en Cristo, no en las cosas de este mundo. Somos lo que somos porque Cristo nos amó y nos salvó por su gracia. ¿Ya? Lo que somos es porque somos ricos en Cristo, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza y en la abundancia. Hermano, nuestra valoración no está ni en lo que tenemos ni en cómo estamos. Nuestra valoración está en lo que somos. Somos hijos del Señor. Esto es una perspectiva muy, muy distinta a lo que vemos hoy en día en el mundo, y obviamente es una perspectiva muy distinta a lo que va a ocurrir en los días de la gran tribulación. Esclavos, almas de hombres, qué increíble, qué terrible. Versículo 14. Los frutos codiciables por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. ¿No es cierto? Llorando ahí por la esplendidez y las cosas exquisitas. ¿Ya? Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando. Lo vuelvo a repetir, algo que ya lo había dicho. El enriquecimiento injusto, ilícito y deshonesto tendrá un final monumental. Hoy en día nos quejamos de los políticos y de los abusadores, ¿verdad? Pero algún día eso tendrá un final monumental, hermano. Diciendo, versículo 16, ¡ay! ¿No es cierto? ¡Ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Vuelvo a repetirlo en algo breve, una expresión de rapidez. Y todo piloto, obviamente se refiere ahí a pilotos de nave, ya marítima, aunque quizás si lo vemos esto al futuro, quizás también se aplique a pilotos de aeronaves. Dice, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es muy probable que este humo, ya desde la localidad de la Babilonia geográfica, en Irak estamos hablando, en la parte central de Irak, sea visible desde muy lejos y que dure durante todo el milenio como símbolo del juicio, del poder y de la soberanía de Dios sobre el mundo. ¿Ya? Algunos especulan que tendrá relación a incendios inextinguibles de fuentes subterráneas, de reservas de petróleo y de gas natural tan abundantes en aquella área geográfica, ya lo que es el entorno del Golfo Pérsico. Bueno, a propósito, es interesante también de que esa misma zona en la que originalmente fue el lugar antes del diluvio, por supuesto, del jardín del Edén. ¿Ya? Y es interesante esto, ¿verdad? Porque probablemente el cataclismo del diluvio generó todos estos restos, ¿no es cierto?, de material que luego se transformó por la presión, ¿no es cierto?, en petróleo, en gas natural, ¿no es cierto?, todo este sedimento, probablemente todo esto se conjuga, ¿verdad?, en esa zona. Bueno, vamos al versículo 19. Dice, y echaron polvo sobre su cabeza, los comerciantes está hablando, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad. ¿Te fijas cuántas veces dice, ¡ay! Tanto que le duele al ser humano la plata cuando no la tiene. Cuánto que le duele al ser humano, ¿verdad?, perder los bienes materiales. Porque ahí está, ¿no es cierto?, el dios Mamón. Ya, el dios Mamón, así era el nombre dado al ídolo que tenía que ver con la riqueza. ¿Ya? Por eso es que Dios dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro, estimaremos al uno y menospreciaremos al otro, ¿verdad? El dios Mamón, ¿verdad? Así mismo es hoy en día y va a ser aún peor en la tribulación. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? De la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora, lo vuelvo a repetir, ha sido desolada. Hermano, esto no será otra crisis más en la historia humana. No será otra crisis económica en la historia humana. Esto es el colapso final, definitivo de todo el sistema económico mundial. Esto no es una crisis, esto es un colapso. ¿Ya? Esto no es una crisis que después venga otra etapa. No, este es el final del sistema económico. Y por eso es que le duele tanto a la gente de este mundo, a los catoicuntas, a los que están arraigados a este mundo. Verso 20.
¿Ya? Bueno, aquí un contraste, ¿verdad? Ay, ay, qué terrible, ay, que me duele, ¿verdad? Todo esto para los catoicuntas, pero miren lo que dice el versículo 20. Dice, alégrate sobre ella, alégrate, ahora se transforma a la alegría, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos la justicia? ¿Verdad? Como dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ay de los que tienen hambre de justicia. Yo tengo hambre de justicia, yo quiero que se haga la justicia del Señor. Y algún día esta justicia va a llegar. Y va a manifestarse particularmente a través de la destrucción de Babilonia, este sistema económico y político mundial en los días de la tribulación. ¿Ya? Alégrate, dice, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Ya? Lo que algunos llaman justicia divina. ¿Verdad? Bueno, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Va a desaparecer por completo de la historia y su influencia. ¿Ya? ¿Alguna vez tirado una roca grande al mar o a un lago? Se hunde inmediatamente. No queda ahí flotando. No, no, no. Es algo repentino, rápido, certero, seguro y definitivo. Bueno, eso es lo que este ángel está ilustrando con respecto a la caída de Babilonia. Verso 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, dice, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Hermano, hasta la cultura mundana va a perecer. De repente se exalta hoy en día tanto la cultura, y se habla de la cultura humana, ¿no es cierto? Y la cultura del ser humano. ¿Verdad? Pintura, ¿no es cierto? Y estatuas, ¿verdad? De mujeres desnudas, de hombres desnudos, y eso se le llama arte. Y no es más que pornografía, hermano, no es más que la decadencia humana. Muchas veces se tiende a idealizar también la cultura. No, la cultura es lo más importante. Sí, hoy en día la cultura está totalmente perversa y pervertida. Ya se presentan películas de inmoralidad, de aberraciones como el sodomismo, ¿verdad? Como el lesbianismo, el homosexualismo y cosas completamente corruptas y pervertidas. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso no es arte, hermano. Eso es maldad del mundo. Bueno, eso también va a terminar. Eso también va a morir. ¿Ya? Verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. La descripción perfecta de lo que vemos hoy en día en las políticas mundiales, ¿o no? Los mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El engaño, ¿verdad? De los medios sociales, de los medios políticos, de los medios económicos, de los medios de comunicación. Bueno, todo eso, hermano, durante la tribulación se va a manifestar, pero de manera mucho, pero mucho, pero mucho, pero muchísimo más evidente que hoy en día. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra función el día de hoy? Nada, pues hermanos, predicar el Evangelio para que almas se salven y no tengan que pasar por este periodo de tiempo. Verso 24. Y en ella, ya en Babilonia, que va a ser destruida, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Mira, hermano, el alcance de la corrupción social, política, económica y especialmente religiosa que tuvo su inicio en Babel y luego en Babilonia y que contaminó el imperio persa, griego, romano y hasta el día de hoy y que ha contaminado toda la historia humana hasta nuestros días, ya esa mala influencia corrupta, Dios la tiene clarita y Dios la va a juzgar. Tendrá su final definitivo al final de la gran tribulación, en la séptima y última copa. Y este colapso debe suceder antes de que un nuevo sistema justo y santo sea establecido sobre la tierra por el mismo Señor Jesucristo en persona. Un sistema milenial que durará 1000 años, conocido bíblicamente como el milenio. Ahí va a haber un nuevo sistema. Ya, las reglas van a ser distintas, la política va a ser distinta, el arte y la cultura va a ser distinta, porque Cristo va a reinar con vara de hierro y con justicia eterna. Todo esto, hermanos, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros? Bueno, en primer lugar, darle gracias al Señor, porque no vamos a pasar por todo eso, vamos a estar en la presencia del Señor, porque antes de todo esto va a ser el arrebatamiento. Pero también
hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, no lo busquen, lo pueden anotar. Colosenses 3 del 1 al 7 claramente nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos poner nuestra mira en las cosas celestiales y no terrenales, en las cosas permanentes y no temporales, porque hemos muerto y hemos resucitado en Cristo. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestros afanes, nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestro afecto no debe estar en las cosas de este mundo. También la Biblia dice, ¿verdad? No lo busquen, lo pueden anotar en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, dice, estará vuestro corazón. Meditemos, hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Ya? El tesoro debe estar en las cosas del Señor, no en la tierra. ¿Ya? Por eso en Colosenses 3 del 1 al 7 dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Mateo 6, 19 al 21 concluye diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ¿no es cierto?, estará nuestro corazón. Que nuestro tesoro esté en las cosas del Señor, en lo eterno. ¿Y sabes qué es lo único eterno que tenemos hoy en día en esta tierra? ¿Sabes qué es lo único eterno que tenemos hoy en día aquí en este mundo? Esto, hermano, la Biblia. Esto es lo único eterno que tenemos hoy en día aquí en esta tierra física, terrenal. Esto, hermano, es lo único que es permanente. Este es un libro eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo único permanente y eterno. Por eso es que nuestro corazón, hermano, debe estar aquí, no en las cosas de este mundo. ¿Ya? Que amemos más pasar tiempo en la palabra que trabajando horas extras para ganar más plata. No sé cómo decírtelo de manera más clara. Que realmente pasemos más tiempo meditando y memorizando la Escritura, ¿verdad? Que preocupándonos de si las pensiones suben o bajan, o si puedo hacer un tercer, cuarto, quinto retiro de mis fondos, o si la economía va a mejorar, o si voy a invertir en esto o aquello. Que nos preocupemos más de esto, hermano. Porque esto es lo que va a enriquecer nuestro corazón para lo eterno. Porque es algo eterno. Ahora bien, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Mateo 16, 26. Mateo 16, 26 lo dice clarito. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gente que va a ser destruida en la tribulación perdió su alma porque rechazó el Evangelio y porque amó este mundo. Nosotros, que vamos a ser librados de la tribulación en el arrebatamiento, no tenemos por qué, hermanos, aferrar y poner nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Porque ¿qué aprovecha esta tierra, este mundo pasajero? ¿Qué sacamos con lograr éxitos en este mundo? Reconocimiento en este mundo, placeres, comodidad y riqueza en este mundo. Si eso es algo temporal, como lo dije el domingo pasado, 100 años después, todo lo que hayamos logrado en este mundo ya no tiene sentido y no vale la pena. Aún nuestras carreras, muchos papás se desvelan y se afligen para que sus hijos estudien una buena carrera. Hermano, ni la carrera va a ser suficiente para satisfacer realmente lo importante, que es la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, aprovechemos las oportunidades que tengamos de estudiar, de capacitar o de obtener recursos, no para nuestra gloria, ni para nuestro enriquecimiento personal, ni para nuestra satisfacción personal, sino que si vamos a hacer algo, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si vas a estudiar una carrera, no estudies simplemente para ganar más plata o para tener mejor expectativa laboral. Estudia para la gloria de Dios. Si vas a trabajar más, no lo hagas simplemente para tener más recursos y poder invertirlo en este mundo, sino para la gloria de Dios. Si vas a esforzarte con respecto a algo, hazlo para la gloria de Dios, porque eso es lo que vale la pena, mis queridos hermanos. Bueno, quiero hacer este llamado para que nosotros entendamos, hermanos, que no debemos ser como los catos y cuntas que van a ver allá durante la tribulación, sino que seamos verdaderos hijos de Dios, que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que nuestro tesoro esté en las cosas del Señor y no aquí en la tierra. Y un llamado a aquellos que aún no conocen a Cristo: por favor, vuélcate a Cristo, arrepiéntete y vuélcate al Señor. Solo Él te puede dar perdón y vida eterna, porque si no te expones, después de haber escuchado el Evangelio, te expones a que durante la tribulación ya no tengas vuelta atrás. Después del rapto ya no hay vuelta atrás. Ya no tendrás oportunidad de arrepentirte. Las personas que se van a convertir en la tribulación solamente van a ser personas que nunca antes escucharon el Evangelio. Si tú ya lo escuchaste y no has respondido a él, hazlo ahora, hazlo ya, hazlo pronto, porque el día se acerca. Cristo viene
en el rapto. Y están por sucederse todas estas cosas pronto en el futuro. Así que no hay tiempo que perder. Ahora es el día, ahora es el momento de salvación. Te lanzo este llamado y te ruego que por favor te ponga en contacto con nosotros o con la persona que te invitó o te compartió este video para que puedas alcanzar la salvación de tu alma. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, que el Señor les bendiga y espero que esta enseñanza siga siendo muy práctica en nuestros corazones. Un abrazo y que Dios les bendiga.